A ver, Angels, probar si puedes ahora tener audio. No, tú todavía estás sin audio. Puedes dejar de compartir la pantalla y después la vuelves a compartir. Ahí va. ¿Sí? Ahí pudiste, pero volviste a mutearte. Aquí está. Ahí estamos. Muy bien, bueno, bienvenido. Gracias. Buenos días. Bueno, hoy estamos acá para contarles un poco lo que SAP Analytics Cloud nos ofrece como muchísimas ventajas para el manejo de lo que es la planificación empresarial. Tema que hoy muchísimas empresas nos encontramos con que siguen trabajando con algunas herramientas muy manuales. Bueno, SAP Analytics Cloud es una herramienta que está ofreciendo funcionalidades de planning automatizadas y todo esto fortalecido con otro conjunto de características que fortalecen realmente empresarialmente la planificación y que de alguna manera colaborativa nos empiezan a ayudar a que esto sea de muy fácil o de más fácil manejo, ¿no? En principio, voy a hablarles un poquito de quiénes somos y de Invensis, ¿no? Eh, Somos una empresa de actividad regional que brinda soluciones en tecnología SAP, promovemos la innovación, generamos servicios y los acompañamos en todo lo que son instalaciones de todo tipo de herramientas SAP y además del servicio y mantenimiento de las mismas. Junto a esto, somos Gold Partner de SAP, ofrecemos servicios confiables y de calidad dentro de nuestros conocimientos. Y bueno, un poco tenemos dos oficinas, una ubicada en Montevideo, otra en Buenos Aires. Hemos tenido en el transcurso de alrededor de más de 20 años unos 300 clientes. Hoy nos manejamos con una cantidad de consultores y empleados de alrededor de 120. Hemos también estado en proyectos que abarcan una cantidad de alrededor de 20 países y como les decía, estamos desde el 2002 muy aproximados a tener 20 años en el mercado, lo que nos hace brindarles la posibilidad y la experiencia de tener respuestas y soluciones adecuadas a cada característica de su negocio. Eso un poco para conocernos. Al final del webinar, por ahí les vamos a estar dejando alguna pantalla con nuestro contacto. Igual todo este material les vamos a estar haciendo llegar y a partir de ahí podremos estar en contacto, comunicación, si se genera algún interés en cuanto a alguna presentación extra, algún escenario este, que podamos presentarles si están interesados de su propio negocio con SAP Analytics Cloud y algunas otras ventajas. En general, bueno, SAP Analytics Cloud es una herramienta de SAP, de servicios que realmente hoy yo creo que tiene una fortaleza en el mercado debido a que la misma juntó tres funcionalidades muy importantes, lo que es el Business Intelligence actual o común que normalmente venimos conociendo en estas herramientas de visualización de datos, que nos permiten graficar, obtener resultados de la información, de nuestra gestión y tener esos indicadores que nos dicen qué pasó y cómo pasaron algunas cosas con nuestra información. Eso que normalmente venía haciendo la inteligencia de negocio, todo esto ha venido evolucionando y hoy la empresa no solo quiere saber qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, sino qué va a pasar. Y entonces ahí donde las herramientas empiezan a fortalecerse y han ido en este camino en la búsqueda de la predicción, del análisis predictivo. Y junto a estas funcionalidades que sí encontramos en el mercado en alguna herramienta, bueno, SAP apuesta a fortalecer muchísimo más este ambiente empresarial, este, colocando funcionalidades de plan. Entonces, yo creo que una de las fortalezas que realmente hoy nos brinda SAP Analytics Cloud
es que tiene la posibilidad de tener estas tres grandes funcionalidades dentro de una sola plataforma en un solo ambiente. ¿Qué te permite? Bueno, ir desde el comienzo, desde tu gestión, hasta el final y hasta poder tener previsiones forecast de lo que a futuro va a pasar con tu gestión. ¿Qué significa o qué te trae como beneficio esto? Bueno, tomar decisiones eficientes, mucho más adecuadas en mejores tiempos, en menores tiempos. Y hoy vivimos en un mundo donde las decisiones se deben tomar a tiempo y que a veces algunos días, minutos o horas de estar atrás puede significar que ya no tengas la misma efectividad. Bueno, esto te va a ayudar en conocer tus indicadores, tus medidas y tu gestión para poder tomar estas decisiones a tiempo. Un poco más de lo mismo que les vengo hablando, fíjense en este ciclo de vida que nos brinda SAP Analytics Cloud, está todo predeterminado por estas tres grandes funcionalidades: Business Intelligence, Predictive Planning. Y bueno, pero todo esto nos permite desde primero la data y la preparación de los datos, conocer nuestros datos, ir a cualquiera de nuestras fuentes de información y poder de alguna manera preparar estos datos. Y desde aquí empieza a tener sus ventajas SAP Analytics Cloud, que es una herramienta que ya empieza a tener características SMART. ¿Qué son estas características SMART? Bueno, todo lo que vamos haciendo en SAP Analytics Cloud está respaldado por los algoritmos de Machine Learning y por comportamiento de inteligencia artificial, que desde la preparación del dato, cuando yo extraigo datos de alguna fuente de información, este señor empieza a ayudarme a decir si hay patrones que no se cumplen, si hay datos que no son los correctos, si hay información que está vacía, y eso empieza desde un inicio a poder ayudarme a que mis datos estén limpios. Básicamente, en el mundo de la generación de indicadores, es importantísimo que tus datos estén lo más limpios posible y lo más correctos posible. De la calidad de tus datos van a ser tus resultados, va a estar la eficiencia en la generación de tus indicadores. Entonces, dentro del proceso, este apoyo que te ofrece la herramienta de la preparación de los datos es muy, muy interesante. Todo esto se va pasando por funcionalidades predictivas. Tenemos parte del planning que además te permite ese manejo de versiones de información y que tú puedas tener tu plan, tu budget, tu forecast de alguna información. Además te permite simular con los valores que ya tengas en cada uno de estos ambientes. Si tu presupuesto anual tienes algunas características, puedes jugar con esas características, mover algunas variables y saber qué puede pasar si en ese presupuesto se varían algunas variables. Entonces, empieza a ser muy interesante cómo te va ayudando en esa previsión en el tiempo, de alguna manera adelantada. Entonces, bueno, analice, planifique, predice y reportes en un mismo lugar. Planificas y analizas dentro de tu aplicación empresarial y visualizas métricas y ajustas controles en pantalla, un poco lo que les hablamos de circuito. Entonces, yo me voy moviendo en ese completo ambiente donde tengo todos mis datos y donde puedo empezar a dar la mejor forma a mi gestión. Punto importantísimo acá, hablar un poco de la conectividad. SAP Analytics Cloud te permite tener conexiones en tiempo real de Lead Connection, o te permite hacer lo que son normales extracciones de información en Acquire Connection. Para estos dos mundos también existen lo que es on-premise y lo que es cloud. En cuanto a lo que es on-premise y lo que es cloud, básicamente, bueno, siendo una herramienta de naturaleza de SAP, se va a poder conectar con todas las herramientas de SAP. Pero, más allá de lo que no es, lo no SAP también tiene la posibilidad de conectarse con múltiples fuentes, y cada día esto va creciendo. Cada uno de los trimestres anuales se van haciendo actualizaciones donde cada día van entrando muchísimas más fuentes, y realmente es muy amplio el abanico que hoy tiene SAP Analytics Cloud para poder conectarse con diferentes ambientes. Punto importante porque nos permite montarnos en cualquier capa de datos que ustedes poseen. Hablando un poco y desglosando
estas características principales, aunque hoy vamos a hacer mucho énfasis en lo que es planificación, no podemos dejar de conversar un poquito de lo que es la inteligencia de negocios desde el punto de vista de SAP Analytics Cloud y que te ofrece. Bueno, como les comentaba de inicio, la inteligencia de negocios está basada en esa posibilidad de tu poder tener visualizaciones de tus datos y poder generar reportes de los mismos. Entonces, aquí Analytics Cloud te permite una exploración de datos con capacidades inteligentes, con conexiones a diferentes fuentes. Te permite transformar estos en dashboards muy dinámicos y visualizaciones muy agradables con una cantidad de gráficos y objetos que son de muchísima utilidad. Y aparte de esto, tienes la posibilidad de tú formatear alguna de estas historias en reportes empresariales que te permitan manejar listados o más información masiva. Entonces, no solo es una herramienta que te va a permitir generar algunos dashboards y tener tableros dinámicos, sino que también te permite hacer reportes de información. En cuanto a las analíticas mejoradas, que es una de las fortalezas que se encuentra en la herramienta, bueno, son un conjunto de funcionalidades que tiene SAP Analytics Cloud para tomar decisiones inteligentes y todo esto, como les comentaba, basado en Machine Learning e inteligencia artificial. Tenemos características conversacionales muy interesantes, una especie de search dentro de la herramienta de búsqueda tipo Google, donde tú puedes básicamente preguntarle a SAP Analytics Cloud cuáles son las ventas del mes de octubre del 2020. Y básicamente te responde con algún número o con alguna gráfica, dependiendo de esas variables que tú estés involucrando en esa pregunta. Puedes tener la capacidad de decirle, bueno, entonces dame todas las ventas por mes del año 2020 y seguro te va a hacer algún gráfico lineal y según las características de la información que vas solicitando, SAP Analytics Cloud va a tener la capacidad de hacerte un gráfico de barras, hacer un punto a destacar, va a hacer un gráfico lineal de tiempo, una serie de tiempos, según esas preguntas que vas haciendo, él te va dando estas respuestas. ¿Por qué es interesante? Bueno, es interesantísimo porque pudiera darse primero para yo obtener información rápida de algún dato que necesito en mi gestión en un momento determinado y que de repente no tengo que ir a abrir el tablero, el reporte, sino que básicamente puedo ir a un sitio y preguntar y tener este indicador. Tiene la utilidad también de permitirme de si no estoy muy no soy muy conocedor todavía de la herramienta empieza sola a hacerme esos gráficos y yo poder copiar y pegarlo y empezar a armar mi tablero. O hasta si conozco mucho la herramienta también, tener una base de otros puntos de vista de lo que quiero graficar. Después tiene funciones automatizadas también, donde a partir de un modelo de datos yo puedo con algunas variables de año y ventas decirle que me haga todo un análisis y me dé todo un descubrimiento de esa información y SAP Analytics Cloud te presenta a partir de un conjunto de características también, algunas medidas, algunas dimensiones o algunos filtros de información dentro de tu modelo, todo lo que puedes encontrar. Si eres capaz de prepararte 3 o 4 solapas de información, de tableros, donde hasta te genera un simulador automático con las variables principales de tu. Muy, muy interesante. Y después tiene funcionalidades predictivas que te permiten trabajar con diferentes filosofías estadísticas para saber lo que es regresión lineal, lo que es clasificación y poder tú obtener diferentes previsiones según en el tiempo de tus indicadores principales. Y un poco de lo que sí vamos a estar viendo hoy a nivel de la herramienta es todo el tema de planificación empresarial, donde básicamente primero la herramienta te permite esto, crear budget, forecasting, crear versiones. Tienes muchísimas maneras de crear versiones de tu información. Si yo tengo una información actual, puedo generar un plan, puedo generar un presupuesto, puedo generar una previsión y puedo generar diferentes versiones del mismo, tantas públicas o privadas como quiera compartir con la organización.
pero si no, también puedo yo empezar privadamente a tener esas versiones de la situación actual, donde yo puedo manejarme de diferentes formas y empezar a jugar con mis datos. Un poco de planificación predictiva también me permite tener funcionalidades que a partir de mi modelo me predicen que puede estar pasando futuro, un poco más de funcionalidades Smart que vamos encontrando en cada una de las etapas de la herramienta, en cada una de las diferentes funcionalidades o en cada uno de los diferentes objetos. Después tenemos la planificación colaborativa, que es una especie de calendario que maneja Energy Cloud, que es una de las funcionalidades que a nivel del planning empresarial está muy robusta, te permite dentro de la misma herramienta hacer tu planning, tu proyecto, tu manejo de proyecto, tu asignación de actividades, cómo puedes tú a partir de un momento determinado de una acción que sea automáticamente te genere la versión que deseas de tu información. Se puede bloquear la información para que no la pueda tocar nadie dentro de tu equipo o solo algunos. Puedes asignar información para que una vez que se carga ese presupuesto sea revisado y autorizado por determinadas personas. O aparte de esto, tienes la capacidad de que tú puedas este presupuesto asignar quién va a ir cargando la información a niveles de productos, si tengo o a niveles de clientes, ya sea de la jerarquía o como yo clasifique mi información, a quién le hago las asignaciones diferentes dentro de la herramienta. Y todo esto en un ambiente que te permite generar notificaciones dentro del mismo SAP Analytics Cloud, pero también te permite generar envíos de correos y tener a todo tu personal o todo tu equipo de trabajo notificado de esas asignaciones que puede tener pendiente en un momento determinado. Y junto a esto te permite además tener los porcentajes de avance dentro de tu proyecto y poder ir teniendo el control. Eso es una herramienta colaborativa que a nivel de lo que es la planificación empresarial está muy bueno, aquí hablamos un poco más de lo mismo, o sea, Analytics Cloud para planning, modela situaciones, planifica desde simulación de un solo usuario hasta grandes números de usuarios. Es esta planificación inteligente que viene de lo que es el BI integrado, planificación predictiva, que venimos hablando, uniéndole todo lo que son estas condiciones o características Smart, funcionalidades Smart que definitivamente nos van a ayudar. Vamos a tratar de ver algunas. Tenemos unos ejemplos donde hemos hecho de las principales funcionalidades de planning, que es lo que hoy queremos mencionar. Por ahí nosotros ya en una primera, en un primer webinar estuvimos dando todo lo que fue las características o principales funcionalidades a la parte de BI y Smart. Entonces podrían también, si hay alguna necesidad de eso, podríamos hacerles llegar los links para que vean esa grabación de ese webinar donde hablamos de toda esta información también. Y si no, como les decía, estamos abiertos a hacer presentaciones. Lo venimos haciendo con un grupo de empresas que nos han consultado, que han estado interesados en ver cómo pueden tener SAP Analytics Cloud, que le brindaría dentro de su organización, haciendo presentaciones ya muy generales de la herramienta o haciendo presentaciones donde podemos plantear algún escenario, si tienes alguna planificación, algún manejo de presupuesto que hoy hagas, de alguna manera pequeña, generar tu modelo y hacer una presentación customizada. Estamos a la orden y abiertos para todo esto. Lo otro es que, bueno, tienes creaciones de planificaciones rápidas, precisas y potentes. Y todo esto va pasando desde el manejo de los diferentes escenarios. ¿Cuáles son esos detalles de la herramienta? ¿Cuáles son esos principales productos que puede tener o que tiene? Bueno, primero el modelo, que es esa parte donde yo realmente genero un modelo de información de mi organización. Y aquí es un punto muy importante porque esto es donde va a hacer que a futuro tú puedas planificar, que a futuro tú puedas jugar con la información de una manera
específica y más acorde a tu realidad. Entonces, es importante siempre hablar que a nivel de inteligencia de negocio, a nivel de extracción de datos, a nivel del manejo de información para generar indicadores, el manejo de los modelos es donde está básicamente la fortaleza de lo que vamos a obtener como resultado. De modelos bien hechos y construidos, reales, que además que sean, que visionen todas las capacidades que tiene tu gestión, son esas posibilidades que voy a tener de dar respuestas más amplias a situaciones o escenarios que se me presenten a futuro. La elaboración del modelo es muy sencillo, puede partir desde esos Excel que ya hoy tienes con toda tu presupuestación, porque oye, Angel, nosotros básicamente hemos tenido el manejo de nuestro presupuesto y de nuestra planificación en Excel desde hace cuántos años. Bueno, SAP Analytics Cloud tiene la capacidad de poder leer esos archivos Excel, construir las dimensiones y subir ese modelo tal cual acá. O sea que muchísimo del trabajo que hoy tienes hecho no se perdería, sino más bien sería un insumo bien aprovechado por la herramienta para a partir de allí seguir trabajando. Hay un ambiente en cuanto al manejo del modelo y la construcción del modelo muy parecido o muy similar a Excel. Y yo en esto, una opinión personal, creo que esto es orientado a que realmente SAP Analytics Cloud sabe que ese usuario de planning es un usuario que viene de mucho manejo de Excel y entonces el ambiente no se lo cambia mucho, le permite hacer copy-paste de muchísimas cosas como las tienes en Excel. De hecho, les voy a mostrar cómo puedes ir creando tu modelo y cortar en Excel diferente información y traerla acá o cortarla acá y llevarla a Excel. Entonces la comunicación o la interpretación de datos entre Excel y SAP Analytics Cloud está muy natural, está muy buena. Tienen manejo importantísimo de fórmulas avanzadas. Realmente cuando manejamos presupuestos, manejamos todos estos temas financieros o todos estos temas de recursos humanos para el manejo de presupuestos o el negocio que sea, nos encontramos con fórmulas avanzadas. Bueno, la herramienta tiene una facilidad inmensa para ayudarte a traer las mismas y poder generarlas dentro de ella. Una de las fortalezas también son los data action y allocation. Son funcionalidades automatizadas que, así como les estoy hablando de que puedo hacer todas estas cargas de información o todas estas cargas de datos para manejar presupuestos o diferentes forecast, previsiones, bueno, yo puedo también automáticamente ir dejando de manera automatizada botones que me permitan generar la copia de un plan y afectarlo por un determinado factor, que tenga algunas reglas donde tome una fuente de datos, maneje algunas influencias y me termine generando un destino. Y de esta manera yo poder ir transformando y reasignando valores dentro de lo que es mi presupuesto de una manera automática. Esto, cuando yo estoy hablando de datos masivos, cuando estoy hablando de presupuestos de grandes cantidades de líneas, de ítems, hacer un conjunto de parametrizaciones o cambios de información de alguna manera automatizada es muy interesante y que además me va quitando el retrabajo porque formulo estos botones y ya frecuentemente puedo tener el uso de los mismos. Los data action y allocation son una de las principales funcionalidades de la planificación. Después tenemos el Value Driver Tree, que es otra cosa que un árbol de simulación que me permite, según cómo tenga en mi modelo generado todas mis variables o todas mis medidas, poder empezar a ir jugando con valores y simulándome resultados para yo ir conociendo o trabajar un poco de simulación con lo que son mis ventas, con lo que son mis costos, con lo que son mis precios en un determinado año, en una determinada versión afectada por un determinado peso o factor y poder jugar con esos números que hoy tengo y convertirlos en qué podrían convertirse si van ocurriendo algunas cosas. Entonces simulo situaciones y me permito adelantarme en la toma de decisiones. Después hay también todo lo que es predictive forecasting,
que me permite tomar todos los valores de mi modelo y a partir de estos señores generarme toda una predicción de lo que puede ir ocurriendo y yo poder graficar y poder ir viendo toda esta información para tomar también decisiones. Y por último también está lo que es lo que les venía comentando hace ratito, lo del calendario de gestión y tareas que me permite una especie de proyecto que voy anidando a historias de trabajo donde cada uno va teniendo de alguna manera colaborativa asignaciones y donde puedo dentro de la herramienta manejar todo este proyecto y tener el control. Me ofrece posibilidades de tener vistas tipo calendario, me ofrece la posibilidad de tener vistas tipo diagrama de Gantt. Vamos a verlo, tenemos un calendario con algunas actividades hechas por allí, que está como que actuando en vivo para que veamos cómo funciona. Y bueno, todo esto termina en la construcción de historias, que es el objeto grande de SAP Analytics Cloud, donde nosotros podemos desarrollar diferentes tableros o reportes y usar todas estas funcionalidades que venimos viendo. También tenemos lo que les comentaba, SAP Analytics Cloud tiene un plugin, el cual tú puedes conectarte tu Excel y seguir trabajando en tu ambiente Excel con tu modelo que pintaste en SAP Analytics Cloud. Lo interesante de esto es que la información puede ser de ida y vuelta, o sea, puede venir de hacer modificaciones dentro de tus historias o dentro de tu información en SAP Analytics Cloud y llevarla a tu Excel, pero también podrías desde tu Excel conectarte y tener tus tablas de trabajo y desde Excel subir esa información a SAP Analytics Cloud. Entonces, un poco lo que vamos a estar viendo ahora, ya dentro de la herramienta, de alguna manera más práctica y un demo, un poco lo que es modeling, mostrarle todo lo que son los modelos, manejo de versiones, fórmulas avanzadas, data action allocation, un ejemplo de un value driver tree, predictive forecasting y calendario. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que quieran tener. Damos un minutito por si alguien quiere consultar algo en el chat o levantar la mano y si no, continuamos. Sí. Si no, vamos a continuar. Aquí ya realmente estoy en un ambiente de SAP Analytics Cloud y este es el home que nos vamos a encontrar siempre dentro de la herramienta, el cual tiene algunas funcionalidades de customizar. Aquí puedo tener mis principales indicadores, mis principales, ver esto, mis recientes history, o fíjense aquí, yo como vamos a trabajar un poco de calendario, yo tengo actividades que están pendientes, cómo se cumplen, tengo todo lo que son notificaciones, y fíjense por aquí hay unos notificaciones de un conjunto de cosas que pueden haber venido ocurriendo con nuestro usuario y algunos trabajos que hemos venido haciendo. Si no, tenemos también lo que es el tema colaborativo, donde yo puedo tener un chat y comunicarme con cada uno de mis compañeros que sean parte de la herramienta, pero además por aquí puedo enviar información, puedo enviar tableros, puedo un determinado indicador o algunas características y poder abrir una conversación. Entonces es muy interesante. ¿Okay? Dentro de todo esto, y no metiéndonos mucho en lo que es esta pantalla inicial, que tiene un conjunto de funcionalidades importantes, vamos a ir a ver lo que tenemos preparado como demo para lo que es planificación. Primero que todo, aquí vamos a estar viendo lo que es un modelo que nosotros desarrollamos para este demo y es un modelo de planificación. En SAP Analytics Cloud puedes hacer modelos analíticos o modelos de planning. Los modelos de planning básicamente lo que tienen es una diferencia de estos que manejan versiones.
Entonces las versiones de información son o actual o como tú vayas generando diferentes versiones de información, como lo vamos a ir viendo. Tú puedes ir creando tus medidas con todas las características que éstas deban tener. Básicamente tenemos un primer modelo donde solo hablamos de descuento, gross sale, precios, cantidades, pero aquí puedo yo crear jerarquías, puedo crear un conjunto de características a cada uno de mis modelos. Y después todo esto, automáticamente siempre cada uno de los modelos tiene alguna dimensión de fecha donde Sata Analytics automáticamente sabe y entiende que cada una de las fechas las puede ir jerarquizando desde día, mes, trimestres y años para diferentes presentaciones de tu información. Después tú generas las dimensiones, que no son otra cosa que esas características que va a tener tu información. Aquí tenemos algo muy sencillo porque es un modelo de ventas y tenemos productos, clientes, organización de ventas, entidades, niveles de información. Pero fíjense que yo tengo aquí información y todo esto es tipo una página de Excel y me puedo ir manejando dentro y copiando y añadiendo productos manualmente aquí dentro de mi modelo. Lo podría copiar y pegar. Eso te da muchísima facilidad en lo que es el manejo de la información. Yo puedo tener un manejo o un control de gestión y subir archivos desde alguna fuente que yo tenga o algún Excel que tenga alguna información interesante o que sea la base de mi modelo, como en este caso para este ejemplo. Pero aquí yo podría tener conectado esto a mi aplicativo y además recurrentemente estar haciendo cargas y programar cargas de información. Y en principio este es un modelo que tenemos una carga o alguna versión de actual y también yo podría una versión actual de información. Y como ven aquí abajo, yo tengo toda esta información cargada. Básicamente, eso se va a transformar en que vamos a trabajar en lo que es nuestro primer ejercicio, nuestro primer funcionalidad importantísima, que no es otra cosa que el manejo de versiones. Fíjense, de ese modelo que yo tengo construido, aquí tenemos una tabla muy sencilla por productos y del gross sale del año 2020. ¿Cómo construyes esto, Angela? Bueno, muy sencillo. Nosotros añadimos tablas desde acá y después tenemos un designer, un diseñador que nos permite añadir los diferentes registros o columnas que vamos a tener en nuestra información y la vamos ordenando, clasificando y además vamos haciendo diferentes tipos de filtros. Para yo poder hacer un manejo de versiones, lo primero que tengo que hacer es que esta versión actual, irme aquí al Version Manager y decirle, bueno, de este señor actual yo quiero hacer una copia de mi versión. Entonces yo le voy a decir que yo voy a hacer una versión plan, ¿sí? Y después Data Analytics Cloud me permite categorizar. Esta categoría realmente no afecta y no tiene ningún comportamiento diferente. Simplemente es informativo de yo clasificar la versión que quiero hacer. Pero yo pudiera hacer una versión de plan llamada plan y fíjense, hacer una copia de todo esto y esto me va a generar en este momento una versión privada. Y automáticamente en mi pantalla vieron, tengo una versión para el 2020 que es una copia de la versión actual 2020. Pudiera aquí decidir si voy a publicar y compartir esta información para cada uno de los que trabaje este modelo o simplemente sea una versión con la que yo voy aquí a jugar con alguna información. Yo podría aquí, fíjense, empezar y decirle que yo quiero, bueno, este plan que tengo idéntico al actual, yo a partir de aquí quiero modificar esto por el 8, afectarlo por el 8%.
¿sí? Y automáticamente yo tengo ahora una nueva versión planificada con algunos puntos de diferencia afectada por algún factor que yo desee de esta información. Y entonces esto es interesantísimo porque aquí es donde yo empiezo a tener ese manejo de versiones. Yo podría abrir esto y fíjense cómo por trimestre puedo ver la información y toda esa información que yo afecté, claro, me paré en la celda principal del total y a partir de ahí él afectó un 8% a cada uno de estos. Yo podría haberme parado en cualquiera de los niveles y afectado a cualquiera de los niveles y a partir de ahí se hace la redistribución, como lo vamos a estar viendo. Pero aquí fíjense como es interesante desde el principio del manejo de un pequeño plan o de una actual que yo convertí ahora en una versión 2020, yo entonces empiezo de repente a poder tener esas funcionalidades que son de Business Intelligence. Ahora ya yo no tengo solo una tabla donde tengo mi planificación, donde puedo hacer mi carga de datos y donde puedo empezar a manejar versiones, sino empiezo también a graficar información y a tener la posibilidad de que esa información me ayude en la toma de decisiones. Aquí básicamente yo tengo un plan y un actual, y vamos a ponerlo aquí, y fíjense como ya yo tengo ahora mi información, vamos a ponerle esto en una tabita, y yo tengo aquí un poco de esa graficación donde ya empiezo a ver, bueno, las diferencias que tengo entre mi grosella actual y el planificado. Otra de las ventajas, o donde empiezo aquí a jugar alguna derecha características inteligentes que les comentaba, es que una vez que yo tengo un gráfico, básicamente, Sata Analytics Cloud ya me ofrece algunas posibilidades, me dice, mira, Angel, aquí tienes, yo puedo sumarte una comparación aquí, tú podrías aquí tener una diferencia entre lo que es ese plan actual y entre ese actual y entre ese plan que hiciste. Entonces ya yo, fíjense, empiezo a añadir. Entonces, es la suma de algún valor agregado desde el manejo desde las versiones que me ayuda a masivamente ir creando versiones de mi información, pero no solo eso, sino que también puedo meterle un poquito de inteligencia de negocio y empezar a generar indicadores del mismo. Fíjense aquí en este gráfico, les voy a mostrar como este gráfico de línea, yo puedo hacer, vamos a hacer un poquito de algunas funcionalidades más de este tipo y yo voy aquí a jugar con las versiones y decirle una de las versiones que quiero. Esto es actual y plan, y fíjense que yo aquí entonces tengo mi gráfico de línea con esa diferencia, pero aquí les voy a mostrar alguna de esas funcionalidades y yo puedo hacer un forecast acá y hacer un forecast por regresión lineal. Entonces, además, ya tengo mi comparación de lo que es el plan y el actual, y cuáles van a ser esas diferencias por trimestre, pero además puedo hacer una previsión del siguiente mes y cuál es el valor confiable más alto o más bajo de lo que puede ir pasando. Entonces, son esas ventajas que empiezo a tener a partir de solo un manejo de versiones, o sea, de solo lo que es la planificación empresarial, meterme con un poco de inteligencia artificial, de machine learning y además de business intelligence y poder graficar la información. Que me termina llevando todo esto a una toma de decisiones más adecuada, tener ventajas de no solo estar en algunas herramientas limitadas que me permiten moverme por celdas, sino que además empiezo a poder ver, a tener puntos de vista que en esas volúmenes de información pudieran no tener. Otra de las funcionalidades que quiero mostrarles es que, bueno, esto también pasa en un modelo de información, o ese que les mostraba, un modelo de información donde yo tenía toda mi información en alguna otra fuente, tenía mis modelos realizados, los migré a SAP Analytics Cloud, pero hasta ya subí datos de ese modelo. Entonces ya tengo carga de información
con datos, pero pudiera tener Angel que yo no tengo presupuesto y yo por primera vez quiero empezar a manejar versiones y hacer toda mi presupuestación en SAP Analytics Cloud. Bueno, perfecto. Entonces, ¿de dónde parte el trabajo? Generamos un modelo, generamos dimensiones, creamos jerarquías, propiedades, medidas, indicadores, y ese modelo se va a convertir en alguna historia que cuando la plasmemos acá o la veamos, que va a estar con información vacía. ¿Sí? A partir de aquí yo puedo empezar a llenar mi información. Y fíjense cómo yo puedo aquí, en un presupuesto, en una versión de información vacía que tengo actual, bueno, decirle que yo voy a llenar esto, que este es mi número total de Grosseille para el 2020. Pero este señor llega y me dice, bueno, según todas estas características y productos y clientes y toda la clasificación que hay detrás jerárquica, termina haciendo esta distribución de ese total. Yo puedo empezar desde niveles desde abajo, porque puedo trabajar desde arriba o de arriba a abajo, de abajo a arriba y sacar el ciclo va ajustando. Pero aquí hay otra de las cositas interesantes que podemos ver, es que fíjense a nivel, yo puedo pararme en este producto cross-buy y decirle, bueno, yo quiero distribuir estos valores. Bueno, ¿cómo quieres distribuir estos valores? Bueno, yo los quiero distribuir en un miembro de un nivel inferior. Entonces, yo puedo distribuir ahora este 14.51 y sobreescribirlo por pesos por cada uno de los trimestres. Y yo aquí tengo una distribución hecha con algunos porcentajes y automáticamente esta cifra se va a distribuir. Entonces, esa línea se afectó de alguna manera y él me sombrea todo el restante de lo que se afectó a partir de este cambio. Pero yo pudiera entonces también decir, bueno, pero yo quiero distribuir esto también por productos, ¿sí? Por los productos de esa línea de trabajo. Entonces este señor puede tener un 25 y este un 75. Angel, tenemos una pregunta, avísame si te la puedo hacer ahora. Ok. ¿Sí? Germán pregunta, ¿el análisis a futuro es posible hacerlo para compras previstas? Para PP también se podría hacer tomando en cuenta algún tipo de MRP. Mira, cualquier cálculo que tú desees hacer, lo que tienes es que contemplar en el modelo cuál es la formulación del mismo. Ahorita vamos a avanzar con alguna presentación también, alguna parte del demo de formulación avanzada. Y ahí puede ser que te muestre dentro del modelo cómo formulamos y podemos hacer un conjunto de fórmulas más avanzadas dependiendo de cualquiera sea de los escenarios o realidades que tenga. Excelente, gracias, gracias Germán. Otra consulta, aprovecho que estás, de Ajá. Marcelo. Sí, para la planificación de demanda se puede tomar en consideración factores externos como puede ser la previsión climática, por ejemplo. Bueno, habría que tener esto como parte del modelo y tener de alguna manera algo que me alimente esa información climatológica, si estoy entendiendo lo que me cuenta. Lo que me Perfecto. pregunta, sí, no es otra cosa, cualquier variable que tú desees dentro de tu planificación afecte tus números, tus indicadores, bueno, tiene que ser parte del modelo y tener de alguna manera una alimentación. Y a partir de ahí, de cualquier fórmula, funciona. Lo Excelente. que Bueno, vas a tener es esto, necesitas, ¿de dónde tienes esos números del clima o esa previsión climatológica? ¿Cómo la alimentas? Bueno, va a tener que ser parte de tu modelo. No sé si respondo bien, si es satisfactoria la respuesta, si no, igual podemos conversarla y plantearla bien en un escenario específico. muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, continuamos un poquito con esto, ya vieron, entonces puedo tener distribuciones horizontales, verticales, y a partir de aquí
bueno, en este cuadrito pareciera muy pequeño y muy sencillo, pero cuando estamos hablando de una planificación masiva donde tengo que llenar un conjunto de información por trimestre, por años o por quién sabe qué cantidad de productos, poder tener automáticamente estas distribuciones me parece de muchísima utilidad. Entonces, bueno, en ese primer sentido, en este primer capítulo o segundo, porque vimos lo que era un modelo como de inicio, aquí tenemos lo que es un poco el manejo de versiones y cómo fácilmente puedo ir creando una versión tras otra. Y otra de las cosas, otra de las funcionalidades interesantes es que cuando yo, te preguntan mucho, es que bueno, cuando yo tengo este manejo de versiones, fíjense, yo puedo venir aquí y venir a este plan y ver el history. Entonces yo tengo el track de lo que voy haciendo, tengo los logs y me puedo ir a diferentes pasos y pudiera irme y cambiar al inicio de cómo estaba. Bien, estos son los números originales antes de que yo lo afectara por un 8%, si no me equivoco, que lo afecté. Y yo puedo ir, si tuviera muchísimos niveles dentro de esto lo que me permite es ir jugando con la información, ir afectándola, ir volviendo y o también la posibilidad de que afecte la información, cometí algún error, puedo ir atrás y puedo ir teniendo las diferentes versiones o las diferentes logs o tracks de mis versiones. Entonces, lo siguiente que vamos a estar viendo es ahora un tema de funcionalidades avanzadas. Para eso también vemos algunos histories, tableros hechos, donde vamos a pasearnos por las principales funcionalidades, un poquito de alguna manera sencilla ver cómo se comportan o cómo puedo trabajar las mismas. En este primer cuadro, aquí tenemos un tablero de una historia que nos va a hablar de diferentes funcionalidades. Vamos a hablar un poco de varianza, el forecast, simulaciones, top-down, bottom-up, planning, descuentos, FX análisis y un poco de planning aggregate, que no son otras cosas que aquí lo que vamos a estar viendo mucho es los data action, los allocations, y cómo estos pueden permitir con una programación ayudarnos en todo lo que es el manejo de versiones o cualquiera de las funcionalidades, distribución de información y todo lo que hagamos dentro de nuestra planificación empresarial. Aquí muy sencillo, en este primer capítulo, o en esta primera historia, cómo les presentamos que yo a partir de un presupuesto actual y un budget que tengo del mismo, por una versión actual y un budget, puedo tener una varianza y cómo puedo además graficar esto de una manera muy sencilla. Entonces, básicamente, yo puedo pararme, fíjense, en la actual y en el budget, en las columnas, y con botón derecho puedo ordenar ascendente o descendente, puedo añadir columnas y repetir en los diferentes niveles de cada uno de los trimestres o diferentes niveles que tenga en mi jerarquía horizontalmente, o puedo añadir diferentes cálculos. Fíjense, esta varianza simplemente está de hacer una sustracción que se repite en cada una de las trimestres. Y una vez que tengo además esa varianza, yo podría manejar umbrales de información y decir que esto se presente como un chart, como lo tenemos, o como un umbral. Entonces son diferentes formas gráficas que enriquecen la presentación de mi información y que rápidamente me voy dando cuenta que la varianza para los productos de montaña en el segundo trimestre aumentan un poco más con respecto a otros, y así ir analizando las diferentes tomas de decisión.
otro el de los aquí interesantes que tenemos, voy a subir un poquito este para mostrarles este cuadro que tenemos acá. El cual, cuando yo genero estructuras de tabla, tengo dos tipos de estructuras, ¿sí? La principal que tenemos que es una tabla de referencia cruzada, como normalmente conocemos, o tenemos este forecast layout. ¿Qué te permite este forecast layout? Bueno, fíjense en el ejemplo, en el ejercicio, en el primer cuadro nosotros teníamos hasta este momento para el 2020 el trimestre 1, el 2 y el 3. Pero para ese momento yo no tenía, pongamos que no había ocurrido información del último trimestre. Entonces yo quería tener una previsión de ese tipo. Bueno, en ese momento yo desarrollo una tabla de forecast layout, ¿sí? Y puedo decirle a ese señor que, bueno, mira, de la versión actual, hazme un forecast y específicame por fecha, que vas a querer. Entonces yo le digo aquí automáticamente, mira, yo no tengo el cuarto, este cuarto. Yo quiero que me hagas entonces un forecast del actual de este trimestre. Y el señor tiene la granularidad y me lo hace, lo aplico y simplemente, ¿cuál es el resultado? Bueno, el que ven en esta tabla acá abajo. Entonces yo, fíjense que tengo el primer cuarto 470, en mi actual, mi gross sale, igual acá, y todo eso me va generando la información, pero ahora la misma tabla me presenta el último trimestre que no tenía porque me hace un forecast o algunos cálculos que él hace internamente. Es una posibilidad de poder generar alguna otra tabla o alguna manera de información con una previsión. Después tenemos lo que es el tema de simulación y que nos presenta el árbol donde nosotros realmente podemos ir jugando con la información. ¿Cómo se elabora este árbol? Aquí es interesante ver y entender algunos puntos. Vamos a tratar de ir al modelo y les voy a mostrar cómo está hecha la formulación. Que cargue aquí el modelo. Ok, pero fíjense en cuanto a medidas. No sé si recuerdan, en el primer modelo que les presenté, yo tenía solo quantity, price, descuento y gross sale. Aquí ya tenemos toda una formulación más avanzada, que es la que nos va a permitir generar los árboles o diferentes otros cálculos dentro de mi presupuesto. O sea, aquí tengo ya un conjunto de medidas mucho mayor y cada una con una comportamiento o formulación. Bueno, esa formulación es la que me permite yo generar aquí cada uno de estos nodos de información, ¿sí? Como están aquí abajo, estos nodos, y además voy definiendo quién es el padre o hijo de cada uno. Si yo me meto en Excel, yo aquí básicamente veo que tiene como hijos el children, el gross sale y el discount. Entonces se va armando el árbol de textura. Y según la formulación que yo tenga, eso va a hacer que cada vez que yo de repente si pusiera un 0 acá para el 2020, entonces todos mis cálculos para el 2020 se blanqueen, yo puedo tener algún número y tener información.
y esto va mezclando, haciendo descuentos, y una simulación de todas mis variables para yo definitivamente en este modelo de venta conocer previamente. Fíjense, aquí está trabajando para 4 años, dependiendo de valores del mercado, de índices de precio, de descuentos, cuáles serán esas ventas netas anuales que puedo tener. Entonces, realmente es una herramienta bien interesante. Lo que está es, o debemos tener bien claro y bien definido, es la formulación de cada uno de nuestros indicadores y cómo cada uno afecta el resto. Otro que quiero mostrarles por aquí fíjense, hablábamos de algo llamado Data Action. Los Data Action son programaciones que puedo hacer de determinadas características de mi planificación que desea. Fíjense, yo aquí puedo crear un botón de inicio de plan. ¿Vieron cómo yo en algún momento determinado generaba un manejo de versiones para crear del actual un plan y así un conjunto de información? Bueno, yo puedo aquí haber programado un Data Action que se lo asocio a este botón y le puedo decir, bueno, cuando yo programo este Data Action, le voy a decir que tiene unos parámetros de periodo de entrada, de comienzo y de fin, de que yo quiero afectar esa información por un factor. Y fíjense, yo aquí lo que puedo hacer, que voy a hacer una versión de este botón, ¿no? Le voy a decir que para el 2021, el periodo 20 al 21, me coloque uno, y afecte por el 0.5 de la versión actual. Me va a crear una nueva versión llamada botón. Básicamente lo que hacía con el manejo de versiones para una programación. Entonces yo aquí ya tengo un botoncito que es lo que puedo empezar a jugar y ir armando sucesivas versiones. ¿Sí? Manejé y le afecté por el 0.5% y yo podría otra vez, fíjense, repetir esto. Y ahora voy a decirle que ahora no voy a hacer botón, ahora voy a hacer un plan. Y a ese le voy a afectar por un poquito menos. Le voy a decir que es por el 0.5 y el 2021. Entonces yo tengo todo lo que es mi información o el manejo de versiones en un botón que se define una sola vez y ya por lo menos este paso de manejo de versiones tienes dos opciones para el usuario que de repente fácilmente se le puede generar la utilidad del manejo de versiones que tiene la herramienta por acá y hacer copiar, pegar y decir qué quieres o qué no quieres, o puedes hacer un Data Action que te hace esta misma funcionalidad. Esto es lo básico, porque realmente el Data Action no te va a hacer solo esto básico, sino que seguro que tú ahí programas un conjunto de otras reglas que afecten toda tu planificación y que te permitan quitar de encima muchísimo del trabajo manual que tienes que hacer y que esté automatizado y con menos riesgos de error. Lo siguiente que podemos tener es también Data Action que me permiten, vamos a ver aquí, información acá. Porque acá se me ocurrió alguna información. Información que debería tener acá.
que les quería mostrar es un ejemplo donde yo también puedo tener un data action, donde tengo toda la información, ¿sí?, de mis datos, y puedo, a partir de una cantidad, ir modificando otra columna. Pero aquí la versión del... A ver, un temita con la versión de la información del botón. Sí, me borraron estos datos. Un momentito aquí. Quiero mostrarles este ejemplito. Esto, bueno, aprovecho de mostrarles, manejando todo lo que es mi información, o manejando todo lo que es mi historia y mis datos. Yo también tengo la posibilidad de ver esos datos y empezar a jugar con la información de esos datos en esto, lo que esta pantalla de presentación. Y de hecho, a partir de acá yo puedo ir generando también lo que son diferentes reportes o diferentes salidas de información. Si tuviera aquí, esto 2021, esta cantidad, y poder hacer diferentes tipos de graficaciones desde este punto. Con algo de esta versión de este bottom-up, a ver, ok, sí, aquí están los datos, ¿ves? Entonces, de alguna manera yo puedo tener ahora un conjunto de cantidades, ¿sí?, para mis diferentes organizaciones. Además, interesante que no les comenté cómo también SAP Analytics Cloud tiene la posibilidad de manejar dentro de tu modelo todo lo que son monedas. Y fíjense aquí en este modelo como yo, si manejo todo lo que es de Estados Unidos, manejo dólares, pero si manejo todo lo que es la organización de Alemania son euros, y así cada una de las monedas de cada una de las organizaciones. Eso previamente también hecho dentro de mi modelo. Y todo esto, además, con todos los cambios adecuados que deba tener. Entonces, fíjense como yo aquí tengo 1483 en el monto de cantidades, y yo a esto
lo voy a incrementar, le voy a hacer una modificación determinada. ¿Sí? ¿De qué me sirve? Bueno, una vez que yo modifique mis cantidades, yo quiero que esto me ajuste mi grosel, porque si tenía unas cantidades y ahora son otras, ¿cuál sería dentro de este presupuesto? Bueno, este recalculate lo que me hace es tomar esa información, me pregunta, bueno, ¿qué organización tú quieres modificar? Ah, bueno, yo quiero modificar esta idea. Él va a venir aquí, de haber hecho el cambio, yo voy a venir acá, a ver, y fíjense cómo él incrementó los valores de mis ventas porque aumentaron las cantidades. Es una manera yo también de hacer algunas simulaciones o a partir de aquí este ejemplo, bueno, cantidades contra los 6, es también esa posibilidad de si voy cambiando un conjunto de variables, como puedo tener también acciones de datos que me vayan recalculando otras columnas. Entonces, más de lo mismo, es la posibilidad de yo masivamente poder tener la capacidad de que mi presupuesto yo empiece a ajustar diferentes números o diferentes situaciones dentro de mi escenario de manera automatizada. Lo otro que tenemos, y por aquí, bueno, vamos a ver si el tiempo nos queda algo un poco, yo quisiera mostrarles todo lo que es, este es un allocate que nos permite entonces fíjense, yo tengo unos descuentos que quiero que se distribuyan en los diferentes niveles de productos. Ya hace el allocate. Es un data action también, que tiene una formulación interna con algunas reglas de negocio que me dicen, bueno, cuando tú tengas un descuento que no tenga aquí alguna jerarquía, distribúyemelo. Entonces, fíjate, yo introduje el descuento como algo que no estaba jerarquizado y él automáticamente, según las reglas de negocios que yo le dije, él distribuyó esos 21.16 que tengo de descuento en todos mis productos. Entonces, los allocations son otra manera de generar acciones de datos que me permiten hacer distribuciones de algún valor determinado, como en este caso de descuento. Después tenemos esta pantalla quiero, queda poco tiempo y quiero no dejar por fuera el calendario porque es de lo más interesante que me parece que tenemos, pero tenemos, fíjense, este tipo de cálculos también muy avanzados, donde para generar esta tabla y los efectos de intercambio de monedas, hubo que crear fíjense, todo este conjunto de variables, monedas por defecto, el currency, los dólares del current actual, los dólares del current plan, del histórico actual, y así ir modificando cada uno de estos valores o generando lo que son, les voy a comentar aquí, si yo añadiera un cálculo, entonces Satanas Cloud me permite hacer cálculos de medidas, restricciones de medidas, conversiones de monedas, agregaciones, previsiones. Entonces,
En este caso, mayormente lo que trabajamos, o la mayoría de estas columnas están hechos por este cálculo de conversión de moneda, y donde yo les voy diciendo qué tipo de moneda quiero cambiar y de qué manera va a actuar, para qué fecha, para qué determinada fecha, y podemos terminar generando este diseño. Aquí tenemos de cómo el gross sale del actual al planificado, que fíjense que bueno, con esos valores que estuvimos ahí cambiando en cantidades, que se aumentó, pero finalmente el efecto de cambio que vamos teniendo es del menos 59,69 para Estados Unidos y para Alemania, que fue que hicimos algunos cambios. Entonces, Angels, tengo una consultita sí, de Álvaro. Álvaro pregunta, ¿tengo chance de poner comentarios a las diferentes versiones que uso así? En caso de estar planificando de forma colaborativa, quienes trabajan sí, conmigo pueden saber en pantalla el porqué de esa versión. sí, completamente. Bien, Todo lo que es, todo en cualquiera de los niveles de SAP Analytics Cloud, tú tienes aquí, fíjate arriba, lo que es el collaboration, que es todo lo que es colaboración, y aquí tú rápidamente puedes activar e invitar a alguna persona a algún chat y hasta copiarle esta pantalla y mandarle cualquier tipo de información relacionada con esto. ¿Sí? excelente. Gracias. Pero aparte de eso, fíjate, en cada una de las pantallas también tienes el Add Comment. Y tú puedes añadir comentarios en determinado objeto, en determinada cifra y decir, mira, bueno, sí, mira, este intercambio se afectó porque aquí este día el dólar o tal moneda se comportó de esta forma. O para determinada variable, las cantidades este día son excesivas de ventas porque ocurrió esto. O este día no hubo ventas porque en este determinado sitio era un día de fiesta. Entonces tú puedes ir comentando cada una de las situaciones y además haciendo que ese comentario pueda ser específico a alguien y que le notifique rápidamente que eso está pasando o que le hiciste ese comentario. Entonces, o abres un chat conversacional, que es una de las formas, o en tu historia vas comentando y haces mención de esa persona, que cuando hagas mención aquí en sus notificaciones, si está conectado le va a salir aquí abajito si algún mensaje rápido se le dispara. Mira, Angel te comentó tal cosa en tal historia, pero si no estuvieras conectado a esa misma historia o no estuvieras conectado a SAP Analytics Cloud, cuando tú entres aquí en notificaciones va a aparecer Álvaro te comentó que en la historia de SAP Planning tal ocurre tal cosa. Sí, en todos los niveles de la herramienta se manejan los comentarios. Aquí lo otro que quiero mostrarles es agregaciones. Y también un- Vamos a darle un minutito a Angels. eh, bueno, estos Ahí temas volviste. de estar en home, ¿no? Así es, querido. Nos pasa Ok, todo, tranquilo. dale. Continuamos. Aquí vamos a ver cómo podemos hacer agregaciones en diferentes niveles de la información. Ok, eso es lo que quiero mostrarles. Entonces yo puedo aquí iniciar una agregación de información. Y esto es lo que va pasando en los niveles
de un determinado producto, él me va haciendo esos diferentes agregaciones o diferentes en el nivel alto de la información. A partir de ahí también puedo desagregar esta información y distribuirla en esos subniveles. Yo puedo tener todo mi primer nivel de jerarquía, de línea de productos con algunos valores y poder ir haciendo la distribución del mismo, ir desagregándolo en diferentes niveles. Eso es lo que es un poco acá esta funcionalidad de la agregación, pero quería mostrarles algo, a ver, cuando lo hice. Estoy pendiente que nos quedan minutitos y no quiero que se nos quede por fuera lo que es el calendario, que está muy interesante. Pero bueno, sí, el agregué y el desagregué es una manera también de yo poder a mis diferentes productos ir a lo que no está asignado, ir asignándolo en diferentes niveles, ¿sí? Y poder después ir además categorizándolo en niveles inferiores. Es una programación de alguna manera de un data action. Lo que les quiero comentar es, fíjense, en cuanto a esta funcionalidad de calendario que también es colaborativa, que nos permite manejar todo lo que es una especie de project, pero dentro de SAP Analytics Cloud. Y se los voy, primero que yo puedo añadir aquí tengo, bueno, mira, aquí tengo pronto por vencer estas determinadas actividades. Fíjense que ya me pone en rojo y en el día tengo que validar una carga de un presupuesto. ¿De qué se trata eso? Bueno, yo estuve haciendo un ejercicio de todo lo que es un manejo del calendario para mostrarles las funcionalidades y fíjense, en principio yo me encuentro con esta pantalla que me presenta el calendario por actividades, me lo puede presentar en tipo de diagrama Gantt y yo ver todas mis actividades, me lo puede presentar de manera lista y además ahí puedo ir viendo los porcentajes de que se han ido dando de cada una de mis actividades. ¿Sí? Entonces, fíjense, allí dice que tengo una carga de datos prevista, tengo un validar carga prevista, si yo pudiera, ¿cómo se genera? Bueno, yo tengo la manera de yo generar todo este plan, generando diferentes tipos de tareas. Tengo tareas donde puedo bloquear información, tareas donde puedo generar un data action. Yo hice un data action que toma la información del actual y carga la versión presupuesto 21. Yo puedo ver en esa actividad su detalle, ¿sí? Y fíjense cómo esto es una actividad que está abierta y que debería ocurrir a las 10:30 de hoy. No sé por qué debe darse. Pero así yo voy generando primero actividades de cargas de datos que me permiten yo a partir de un data action que tenga creado, decir que en un determinado momento de mi plan o de mi proyecto se genere. En este caso podría haber hecho una carga de datos. Pero después tengo, fíjense, una actividad que es validar esa carga de datos. Y aquí empiezan a ser interesantes porque a validar carga de datos yo le pongo y le asigno responsables y dueños de la asignación, en este caso, todo un ejemplo que soy yo, el modelo y para la fecha que tiene que revisar. Y fíjense que cuando yo, además, ¿cuál es la historia que trabaja esto? Entonces yo aprieto acá y fíjense lo que va a pasar. Me va a abrir una historia donde yo estoy viendo si se realizó o no la carga de esa información. Entonces a mí me toca revisar esto y decir, bueno, realmente esta carga de esta información no se ha realizado. Entonces yo puedo aquí aprobar
o desaprobar esta actividad. Vamos a poner que yo declino esta actividad. Tengo una consulta, Angels, de Sí. Andrés. Dice, ¿a partir de qué funcionalidad, funciones, secuencias de planificación, quizás limitaciones de SAC, debería complementar SAC con VPC o VPC? Wow. Sí, sé que hay algunos complementos. Entiendo que BPC era un poco más completo, pero una herramienta completamente hecha para plan. Pero sinceramente no tengo mucho conocimiento de BPC. Puedo averiguarte esas diferencias porque por ahí he estado leyendo que existen, pero con certeza podértelas contestar. ¿Cuál es esa diferencia y cuál es lo que yo entiendo y de lo poco que he ido leyendo, porque no manejé VPC, es que SAP Analytics Cloud es un ambiente de mucho más fácil manejo, mucho más intuitivo que manejar VPC. Ok, muchas Pero, gracias. notamos la pregunta y lo Sí, dejamos estoy pendiente para exactamente. contestarle bien. Ok, fíjense. Aquí yo decliné de alguna manera esa información. Vamos a ir al calendario de nuevo. Vamos a y vamos a ver cómo esas actividades empezaron a cambiar en mi presupuesto. ¿Sí? Fíjense que esa actividad que yo tenía aquí ya empieza a aparecer. Mira, esta actividad fue cancelada. Pero en mi presupuesto yo tengo algunas otras actividades. Fíjense, son este señor, que no es otra cosa que en un proceso yo puedo asignar a diferentes personas para que carguen, fíjense, lo que es el cliente Best Buy lo va a trabajar determinada usuario y lo que es bicicletas americanas determinada usuario. Si yo voy a ver esta actividad y le doy al calendar plan, que es el history que debe estar relacionado a esa actividad, automáticamente él me viene y a mí lo que me parece que está muy bueno acá es que ya yo tengo la información filtrada, si ven en la parte superior izquierda por Best Buy, porque Best Buy es la asignación que yo tengo para generar en el presupuesto y yo puedo entonces aquí decir, bueno, yo voy a modificar mi presupuesto y hago mi carga de presupuesto al departamento que le toque o esté relacionado con este cliente, hizo la carga, ¿sí? Lo que pasa es que esta actividad tiene en el calendario, fíjense, tiene en el calendario que es en 2 días, entonces realmente no, como que aquí no me permite anticiparla. Y es una actividad que está bien, pero esto, volvemos Fíjate, al Angels, calendario. que me están comentando que la fecha que colocaste es la de mañana. Sí, Está bien. así, a ver, vamos a ver, sí, A algún, ver si eso pero hoy es, te ayuda. excelente, Claro, vamos a ver, claro, gracias, gracias por el comentario. Sí. sí, sí, vamos a ver si podemos. Estamos activos pendientes. No, claro, es que me estaba ajustando en la fecha y Claro, los tiempos ahí para ver va. si ocurría todo en vivo, Perfecto. pero no sé por qué me paré. A ver si esto me permite modificar. Claro, tiene 18. Es la carga de datos, lo tengo el 18. Ah, claro, ya está ahora. ¿Qué hora es ahorita? Ahora son 12:28. Vamos a ver si me permite descifrar. Ok, actualizar. Correcto. Y vamos a ir cambiando. Esta es la carga de datos. Esa carga de datos que no ocurrió, que vamos a esperar unos minutos ocurra, lo que va a hacer
es que va a agarrar el presupuesto actual y me va a crear un budget 2021. Entonces esto yo lo hago automático. Esto es lo que es, no sé si es el orden específico de un plan presupuestario. Lo que le quiero es mostrar las diferentes actividades, como esta en principio puede hacer hasta una carga de datos hecha por un data action. Entonces, no sé, pongamos que yo trimestralmente hago mi presupuesto. Entonces, nada, el último de determinado día o el 1 de octubre, que sé que arranca el último trimestre, yo disparo esta carga y ya a partir de ahí genero actividades y ya Best Buy, que es un cliente, el que lo tiene asignado, sabe que tiene que manejar ese presupuesto y el que tiene que revisar la información sabe que va a estar lista en determinado momento. Vamos a ver si ahora cambiamos este. Claro, 19, no perdí el tiempo. 18. Okay. Entonces, debería, si vamos acá, la lista de actividades, podemos ver que actividades pendientes. 30, esto debería correr. Fíjense, debería correr y como les digo, también debería generarme, fíjense, una notificación. Y me dice que esto fue satisfactorio. Entonces, ese señor de carga de datos, vamos a verlo acá, es successful. Está listo. Claro, lo que pasa es que entonces la actividad que tenía este señor de validar esto, la cancelamos. Pero lo que es muy interesante es como voy teniendo todo este proyecto, manejando con pantallas dentro de la información, asignando información. Esto es interesante que en el modelo yo puedo tener mi equipo de trabajo y las personas que tienen permiso de modificar la data. Yo puedo armar mi presupuesto 2022 y el equipo de la región central solo filtrarle que cada vez que abra sus pantallas solo va a haber región central y solo puede modificar información de región central. ¿Sí? Y eso se convierte muy interesante porque voy haciendo asignaciones y después la herramienta va teniendo la capacidad de permitirme que todas esas notificaciones las haga yo o vía notificaciones a Analytics Cloud o yo genere correos electrónicos, que además en ese correo electrónico a las personas le llega el link de su actividad y al dar link solo con conectarse va a caer en la pantalla determinada como esta. Vamos a ver Best Buy otra vez. Vamos a entrar aquí. Y que yo pueda entrar a la pantalla donde me asignaron y empezar a hacer la carga de su presupuesto. ¿Ves? Ahora sí yo tengo el submit, que todavía no me dice que eran 2 días. Bueno, yo quiero probar esto. Pero ven que es interesante como yo aquí básicamente ya entro a la pantalla filtrada por lo que me toca, por la región, por la característica de información que me toca. Entonces yo puedo hacer toda la distribución planificada en calendario de lo que es mi ejecución del presupuesto, mi carga del presupuesto como tal. Entonces, dentro de ese conjunto de funcionalidades, me parece que el calendario suma a un equipo de planificación empresarial unas características muy interesantes. Un poco de todo esto es ese paseo que teníamos de la herramienta realmente está llena de muchísimas funcionalidades. Fíjense, hoy nos llevamos 1 hora y media solo hablando un poquito de planning y con funcionalidades y con ejemplitos muy básicos
sin meternos a muchas cosas avanzadas y con algunas funcionalidades preelaboradas, pero lo que nos gustaba o lo que nos gusta es que ustedes puedan llevarse un mapa completo de lo interesante que está el planning dentro de SAP Analytics Cloud y que junto a esto lo empodera por un poco de meterle inteligencia de negocio y meterle todo lo que es el ambiente predictivo que te ofrece SAP Analytics Cloud. Entonces, de verdad, para nosotros es un gusto presentar este, esta herramienta y dejarles abierta la posibilidad de que si están interesados, podemos hacer presentaciones personalizadas, nos ponemos en contacto, vamos a estar haciéndoles llegar el material que hoy vimos, por lo menos estas pantallas, para que tengan ideas de las funcionalidades. Por ahí les dejo también y les comento que SAP Analytics Cloud tiene un trial que dura en principio 30 días y después los tiendes a 90 días gratis, donde puedes hacer uso de todas estas funcionalidades y conocer la herramienta un poco. Y nada, de nuestra parte de Invensis, decir que estamos a la orden. Si están interesados en que hagamos un paseo por la herramienta, si podemos hacer algo dentro de los escenarios que ustedes manejan, dentro de su realidad organizacional, y que somos o estamos listos para esto, para ayudarlos y acompañarlos en el proceso dentro que es el uso de la inteligencia de negocio, todo lo que es Analytics y el plan con SAP Analytics Cloud. De mi Muchas parte, gracias, muchísimas Daniel. gracias. Voy a dejar una encuesta breve y bueno, si alguno tiene alguna consulta, puedo habilitarles el micrófono o bien a través del chat. La verdad es que es súper interesante. Y muy bien en tiempo, ¿ah, Angel? Sí, vengo Aunque, aquí. aunque, aunque siempre quedan ganas de Sí, ver un poco hay más. mucho que hablar. ¿Estás pensando en un futuro hacer otro tipo de workshop como estos, con algunas otras temáticas o módulos? Bueno, podríamos seguir explotando muchísimo el SAP Analytics Cloud y ir como que fase a fase más detalladamente explotando algunas funcionalidades. De repente podríamos hacer un siguiente de todo lo que es Smart, de todas las funcionalidades Smart. Trabajamos la primera vez con mucho de lo que era Business Intelligence, hoy con mucho de Planning, pero sería Buenísimo. bueno explotar todo lo que es la parte de Smart. Por ahí creo que está bueno. Podemos organizar algo como esto. Podríamos Bueno, yo les organizarlo. estaría enviando la invitación en breve. Vamos a organizarlo bien, así nos tomamos como hoy 1 hora y media para poderlo ver. Excelente. Muy bien, bueno, agradecerles a todos por estar hoy, por el aguante y bueno, desearles que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima.